A veces basta con una palabra pronunciada en el momento adecuado para que algo invisible se mueva en nuestro interior, de nosotros, como si el aire cambiara de densidad, como si el corazón, por un momento, dejara de defenderse. ¿Alguna vez has sentido esto? En un mundo donde todos hablan al mismo tiempo, donde las respuestas son rápidas y juicios aún más, hay un tipo de lenguaje que no compite, no impone, no duele. Un lenguaje que no proviene de la mente apresurada, sino de un lugar más antiguo, más tranquilo, más cerca de la tierra. Imagínese un sendero forestal al amanecer. El rocío aún reposa sobre las hojas. No se apresura ningún paso. No se desperdicia ningún sonido. Allí todos escuchan antes de actuar. La empatía nace exactamente así. No como una técnica, no como un bonito discurso, sino como un estado interior de apertura. Antes de comprender a los demás, algo en nosotros necesita relajarse. Antes de estar de acuerdo o en desacuerdo, algo debe ceder, no por sumisión, sino por respeto a la vida que late del otro lado. Muchos creen que la empatía es sentir lo que siente otra persona, pero en realidad, comienza cuando dejamos de ocupar todo el espacio con nuestro propio ruido. Cuando dejamos de lado la necesidad de ganar, explicamos, corregimos. La naturaleza nunca se impone para ser comprendida. Ella simplemente se presenta. Y quien aprende a observar, también aprende a sentir. Existe una sabiduría antigua, tan antigua como las montañas y los ríos, que reconoce el poder de las palabras no por lo que explican, sino por el espacio que crean. Palabras que no cierran, palabras que no empujan, palabras que invitan. Hoy vamos a caminar por este territorio sutil, no para memorizar conceptos, sino para recordar algo que tu cuerpo ya sabe, algo que tu respiración reconoce cuando encuentra seguridad, algo que despierta cuando nos ven sin máscaras. En este camino, encontrarás 3 simples palabras. No gritan, no impresionan, pero tienen la capacidad de tocar directamente el circuito más delicado del ser humano, ese que reconoce al otro como parte del mismo fluir de la vida. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, si te das cuenta de que tus relaciones requieren más gentileza, o si, en el fondo, quieres volver a sentirte un humano entre humanos, quédate aquí, respira hondo, y camina conmigo. Hay una comunicación que ocurre antes que las palabras. Se manifiesta en el ritmo de la respiración, en la inclinación del cuerpo, en el tiempo que ofrecemos al silencio. Incluso sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo atravesados por este lenguaje invisible. Cuando alguien se acerca con prisa, el cuerpo lo siente. Cuando alguien escucha sin interrumpir, el cuerpo lo reconoce. La empatía nace en este campo sutil, donde no hay competencia por el espacio, solo la presencia. Observa el agua de un río. Ella no pregunta si puede pasar, tampoco fuerza el paso. Simplemente fluye, bordeando rocas, abrazando ramas, reflejando el cielo sin proponérselo, poseerlo. El agua no juzga lo que encuentra. Ella se adapta. Esto también es escuchar verdaderamente. No intenta corregir a los demás ni moldearlos según su propia visión. Simplemente crea espacio para que el otro exista sin miedo. El problema es que fuimos educados para responder, no para dar la bienvenida. Discutir, no sentir. Para ganar debates, no para sostener reuniones. En la vida moderna, el lenguaje se ha convertido en una herramienta de defensa. Hablamos para protegernos. Explicamos para justificarnos. Alzamos la voz para no desaparecer. Pero cuanto más hablamos para afirmarnos, menos escuchamos lo que realmente importa. Y cuanto menos escuchamos, más distantes nos volvemos unos de otros, incluso cuando estamos uno al lado del otro. La empatía no surge del esfuerzo mental por comprender a alguien. Surge cuando abandonamos, por un momento, la necesidad de ser el centro de escena, cuando permitimos que el mundo del otro se revele sin prisas. En la naturaleza nada se completa a la vez. La flor se abre poco a poco. La luna crece noche tras noche. La confianza también sigue este ritmo. Por tanto, determinadas palabras conllevan una energía especial, no por el sonido que producen,
sino por la postura interior que exigen de quien los pronuncia. Son palabras que piden humildad. Eso invita a un ritmo más lento, que silenciar el ego antes de tocar el corazón del otro. Cuando estas palabras se dicen con verdad, algo cambia en el espacio entre dos personas. El aire se vuelve más ligero, la tensión disminuye, y aún sin acuerdo, nace el respeto. La empatía no se trata de estar de acuerdo con todo, es reconocer la humanidad que habita incluso en aquello que no entendemos. Completo, es recordar que cada persona carga con batallas invisibles, historias no contadas, dolores que no pidieron un escenario. En este camino, te darás cuenta de que las palabras adecuadas no intentan iluminar el otro con focos, funcionan como linternas suaves, apuntando primero hacia adentro, y el primero de ellos es un gesto simple, casi olvidado, capaz de abrir caminos donde antes solo había resistencia. Hay una palabra sencilla que, dicha con verdad, derriba muros, invisibles. Ella no requiere largas explicaciones. No discutas el motivo. No lleva defensa. Es una palabra que se inclina levemente frente a otra, como una rama que se inclina ante el viento, y precisamente por eso, abre el camino. Esa palabra es lo siento, no como una petición automática, aprendida por convención social, sino como un gesto interno de reconocimiento, una señal silenciosa de que algo dentro de nosotros se ha dado cuenta del impacto de su propia presencia en el mundo. Del otro, en la naturaleza, cuando dos árboles crecen muy juntos, no compiten hasta que destrucción, ajustan sus baúles, redistribuyen la luz, encuentran la manera de convivir. Una verdadera apología surge de este mismo movimiento, el reconocimiento de que ocupamos espacio y que este espacio toca a los demás. Decir lo siento no es menospreciarte a ti mismo, es abandonar la rigidez del ego que siempre necesita tener la razón. Es aceptar que, incluso sin intención, podemos herir, pesar, traspasar límites invisibles. La empatía comienza cuando reconocemos lo que siente la otra persona antes de que siquiera lo entienda, y ninguna explicación racional reemplaza este reconocimiento. Mucha gente se resiste a esta palabra porque creen que representa debilidad, pero mira el agua, otra vez. No pide permiso mientras rodea la roca, pero tampoco insiste en cruzarlo por la fuerza. Ella reconoce el obstáculo y lo sigue adelante. Cuando decimos, lo siento, con presencia, algo inmediatamente se relaja en la otra persona. El cuerpo sale del estado de defensa. La respiración encuentra más espacio. El encuentro vuelve a ser posible. Esta palabra activa la empatía, porque interrumpe el ciclo de disputa. Ella señala, te veo. Reconozco lo que pasó entre nosotros. No estoy aquí para ganar. En la vida moderna estamos entrenados para justificarnos antes de sentir, explicar antes de escuchar, pero ninguna justificación cura una herida que no ha sido reconocida. Una verdadera disculpa no va acompañada de peros, no intenta equilibrar la balanza, simplemente se ofrece a sí mismo, limpio, directo, humano. Y curiosamente, cuando esta palabra se dice sin estrategias, no humilla al hablante, ella libera, porque el peso de sostener la propia infalibilidad es enorme. Y dejarlo ir es un alivio silencioso. Cuando pronunciamos esta palabra, algo se alinea dentro de nosotros, como si el cuerpo recordara que no nació para luchar todo el tiempo, que las relaciones no sean campos de batalla, sino puentes. Esta es la primera clave de la empatía, el reconocimiento del impacto, antes que la intención, el gesto que abre caminos donde antes había tensión. Y cuando esa palabra es recibida con un silencio respetuoso, otro aún más sutil comienza a prepararse para emerger. Hay una palabra que casi nunca se dice. Aún así, se siente inmediatamente cuando está presente. No ocupa el aire, no compite por la atención, no intenta dirigir la dirección de la conversación. Esa palabra es entiendo, pero no lo entiendo deprisa. Solía cerrar un tema. No el automático entiendo, que en realidad significa quiero hablar ahora. Aquí hablamos de una comprensión que surge del silencio. Comprender, en este sentido, es no estar de acuerdo. Se queda.
Es apoyar el espacio sin la urgencia de corregir, aconsejar o explicar. En el bosque, cuando el viento pasa entre los árboles, ninguno intenta detenerlo. No discuten su dirección, simplemente se mueven con él. Y es precisamente por eso que permanecen en pie tanto tiempo. Cuando alguien comparte su dolor, su miedo o su confusión, ¿qué es lo que más hace esa persona? Lo que necesitas no son soluciones. Está en el suelo, desde un lugar donde pueda descansar sin ser analizado. Decir entiendo con presencia es ofrecer este terreno. Esta palabra activa profundamente el circuito de la empatía, porque comunica algo esencial. No estás solo en lo que sientes. Tu mundo interior tiene espacio aquí. Muchas heridas humanas no nacen del conflicto en sí, sino del sentimiento de no estar reconocido, de hablar y no ser escuchado, de sentir y estar apurado. Cuando alguien se siente realmente comprendido, el cuerpo responde, los hombros se relajan, la voz se hace más lenta, la tensión pierde fuerza, pero para que esta palabra sea cierta, primero es necesario que algo suceda dentro de nosotros. Necesitamos dejar de ser el centro de atención. Necesitamos silenciar a la parte que quiere enseñar, ganar o destacar. Este es un gesto de profunda humildad. En la vida moderna, estamos entrenados para reaccionar rápidamente, para llenar cada pausa, para ofrecer respuestas instantáneas. Pero la empatía no se limita a la velocidad. Ella vive en el rango. El verdadero entiendo no viene solo, viene con una mirada cuidada, de un cuerpo presente, de escuchar que no prepara el siguiente discurso mientras la otra persona aún respira. Y si esta idea te resuena, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Quizás un recuerdo, quizás un viejo cansancio de tener que explicar demasiado, quizás el simple deseo de ser acogido sin esfuerzo. Cuando ofrecemos comprensión a otro, sucede algo curioso. También nos volvemos más comprensivos con nosotros mismos, porque, al silenciar el juicio externo, también silenciamos el interno. Esta palabra enseña que, y no tenemos que cargar con todo nosotros mismos, que es posible compartir el peso sin transferirlo, que escuchar es un acto tan poderoso como hablar, y cuando la comprensión se sostiene sin prisas, una tercera palabra, aún más delicada, comienza a disolver la frontera entre yo y otro. Hay una palabra que rara vez se enseña, porque no fortalece los caracteres, no construye imágenes, no admite máscaras. Sin embargo, cuando se habla con verdad, transforma todo, el espacio que lo rodea. Esa palabra es nosotros, no como un concepto abstracto, pero como una experiencia de vida, un instante en el que la rígida frontera entre yo y otro se vuelve más porosa. En la naturaleza, nada existe de forma aislada. La montaña depende de la lluvia depende del mar, el mar depende del viento. Todo sucede en relación. Cuando decimos nosotros con presencia, algo profundo sucede dentro del cuerpo. El sistema de alerta se relaja. La necesidad de defensa disminuye, porque ya no se percibe al otro como una amenaza. La empatía alcanza en este punto su forma más sutil. Ya no se trata de comprender o reconocer, se trata de compartir el mismo campo. Decir nosotros es abandonar, aunque sea por un momento, la narrativa solitaria. Es reconocer que lo que sentimos no nace simplemente en nosotros, es el resultado de encuentros, historias, circunstancias, silencios heredados. Muchos conflictos persisten porque cada parte insiste en proteger su territorio interno. Las opiniones se convierten en fortalezas, las identidades se convierten en muros, pero ningún puente nace de un muro. La palabra nosotros disuelve esta rigidez, no borra las diferencias, pero recuerda que las diferencias existen dentro del mismo flujo de vida. Observe un río una vez más. No separa el agua del banco, crea una relación. El río solo existe porque hay orillas, y las orillas solo tienen forma porque hay un río. Cuando alguien se siente parte de un nosotros, la soledad disminuye, el dolor se vuelve más llevadero, e incluso el desacuerdo pierde su amenaza. Esta palabra activa el circuito de la empatía más profundo, porque toca un instinto antiguo,
el de pertenencia. Antes de ser individuos, éramos una tribu. Antes que nombres, éramos presencia compartida alrededor del fuego. El cuerpo todavía lo recuerda, pero para decir verdaderamente nosotros, algo tiene que caer. La necesidad de estar arriba, la urgencia de ganar, apego a la propia versión de la historia. Este es un gesto silencioso de valentía. Cuando el yo se relaja, ocurre el encuentro. Y en este encuentro no hay ganadores ni perdedores. Solo hay movimiento articular. La empatía es completa aquí, en el punto donde el otro ya no es observado a distancia, pero reconocidos como parte del mismo campo de existencia. Y cuando esas tres palabras, reconocimiento, aceptación y unidad, conocer, dejan de ser palabras, se convierten en el camino. Cuando se miran por separado, estas tres palabras parecen demasiado simples de entender, llevar tanto peso, pero en la experiencia vivida no actúan de forma aislada, forman una ruta. Primero, el reconocimiento, luego, la bienvenida, finalmente, unidad, como un río que nace tímidamente en la montaña, cobra fuerza en el valle y al final, se rinde ante el mar. La primera palabra abre la puerta, detiene la dureza, desarma la defensa, crea la posibilidad de encontrarnos donde antes había tensión. El segundo sostiene el espacio. Ella no cruza, invadas, no, queda. Este es el momento necesario para que la confianza comience a respirar nuevamente. El tercero disuelve la separación, no soluciona todo, no borra las diferencias, pero el campo donde existen estas diferencias cambia. Juntas, estas palabras no funcionan como fórmulas, funcionan como gestos internos, posturas del cuerpo y del espíritu entre sí. En la vida moderna, aprendemos a afrontar los conflictos como problemas que hay que resolver, pero muchos conflictos no requieren solución. Piden presencia. Las discusiones se prolongan porque nadie quiere ser el primero en bajar la guardia. Las relaciones se deterioran porque todos quieren ser comprendidos, pero pocos quieren entender. Y la soledad crece porque olvidamos cómo crear nosotros. Estas tres palabras apuntan a otro ritmo de existencia, un ritmo más cercano al de caminar que al de correr, más cerca de escuchar que de responder. Cuando se practican, transforman pequeños encuentros cotidianos, una conversación difícil, un silencio incómodo, un viejo desacuerdo. No eliminan el conflicto, pero lo hacen habitable. La empatía, en este sentido, no es un ideal elevado, es una forma de ser, una forma de cruzar el mundo sin dejar tantos rastros de heridas en el camino. Hay algo profundamente espiritual en este proceso, no en el sentido de algo distante o abstracto, sino en el reconocimiento de que la vida sucede entre personas, entre palabras, entre silencios. Cuando hablamos desde estas tres palabras, algo se alinea dentro de nosotros. La respiración se ralentiza, el cuerpo se relaja, la mente pierde la urgencia de demostrar, y poco a poco, empezamos a darnos cuenta de que la empatía no es algo que ofrecemos a los demás. Es algo que nos atraviesa cuando ramas de resistir. En la naturaleza nada florece de forma aislada. Hasta el árbol más solitario depende del suelo vivo, de insectos invisibles, de ciclos más grandes. Los seres humanos no son diferentes. Estas tres palabras nos lo recuerdan. Nos devuelven a la condición de parte, de un fragmento consciente dentro de un todo en movimiento. Y cuando esta comprensión madure, no como una idea, sino como una experiencia, el camino se abre a un cierre que no cierra, pero invita, porque todo verdadero viaje no termina, simplemente cambia de forma. Al final de este camino, te darás cuenta de que no se enseñó nada realmente nuevo. Y esa es una buena señal, porque las verdades más profundas no llegan como información nueva, llegan como souvenirs, como algo que el cuerpo reconoce incluso antes de que la mente comprenda. Las tres palabras que estamos analizando aquí no pertenecen a una doctrina, no requieren creencia, simplemente apuntan a una forma más amable de habitar el mundo, un modo donde el encuentro viene antes que la victoria, donde escuchar viene antes de responder, donde nosotros viene antes que el aislamiento silencioso.
Si miras de cerca, verás que la naturaleza practica la empatía todo el tiempo. La montaña acoge, la nube sin intentar detenerla. El río recibe todo lo que cae en su curso sin preguntar de dónde viene. La noche llega sin expulsar al día, solo invita a retirarse. Nada es forzado. No se excluye nada. Todo encuentra su lugar en el ciclo. Los seres humanos, sin embargo, han olvidado este ritmo. Creamos prisa donde había tiempo. Creamos disputas donde había una relación. Creamos ruido donde había silencio. Y poco a poco, nos fuimos alejando el uno del otro, y nosotros mismos. Quizás por eso la empatía parece tan rara. No porque sea difícil, sino porque requiere algo que hemos desaprendido. La capacidad de ceder espacio interior. Cuando dices, lo siento, con la verdad, algo se purifica. Cuando dices entiendo con presencia, algo se calma. Cuando dices nosotros con sinceridad, algo se vuelve a conectar. Estos movimientos no solo cambian las conversaciones, cambian de atmósfera, cambian de casa, cambian la forma en que navegamos por los conflictos inevitables. La empatía no promete un mundo sin dolor, pero ofrece un mundo donde el dolor no tiene que ser soportado solo. Y tal vez esta sea una de las mayores formas de reverencia por la vida invisible que acompaña. Honrar el hecho de que cada persona que se cruza en nuestro camino es un universo en movimiento, un campo sensible, tan complejo como el nuestro. Si a partir de hoy eliges una de estas palabras en lugar del impulso automático, si eliges pausar en lugar de reaccionar, acoger en lugar de corregir, algo comenzará a reorganizarse silenciosamente a tu alrededor. Las relaciones no cambian todas a la vez, pero el campo donde suceden, sí. Y este campo comienza dentro. Si este camino tocó algo en ti, si se ha despertado un viejo recuerdo o un deseo de vivir más dulcemente, regístrate y sigue caminando con nosotros por este territorio, donde lo visible y lo invisible reunirse. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos escuchar, presencia y el regreso a un ritmo más verdadero, porque, en el fondo, la empatía no es una habilidad social, es un estado de armonía, y tal vez, solo tal vez, lo que llamamos destino no es una línea fija en el tiempo, pero el continuo susurro de los kami, invitándonos, desde el nacimiento, recordar quiénes somos cuando dejamos de luchar contra el fluir de la vida.